doctor Romero Luis y el teórico de hoy se trata de programas preventivos. Yo le hablaba un poquito de programas preventivos en pacientes especiales y personas con discapacidad. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, define a la discapacidad como un término genérico que incluye deficiencias de las funciones o estructuras corporales, limitación en la actividad y restricciones en la participación e interacción entre un individuo y su entorno. Según las Naciones Unidas, se entiende a persona con discapacidad a toda persona imposibilitada de bastarse por sí mismo en su totalidad o en parte, en forma permanente o transitoria, en la necesidad de una vida individual y o social normal a una consecuencia de una deficiencia congénita o no en sus facultades físicas o mentales. Esos son conceptos según la Organización Mundial de la Salud y según las Naciones Unidas. El 10% en la actualidad, el 10% de esta población presenta algún tipo de discapacidad y solo las tres cuartas partes de ellos reciben una atención odontológica, a pesar de que estos pacientes tienen mayor prevalencia a tener enfermedades bucodentales, debido a una higiene deficiente por alguna alteración física o psíquica que impiden realizar una buena técnica de cepillado y también una buena dieta. ¿Cómo la podemos clasificar? Tenemos, por ejemplo, de origen genético. Dentro de ese tenemos por defecto en el desarrollo, que pueden ser macro o microcefalia. Por trastorno metabólico y neurometabólico, dentro de eso tenemos la diabetes, la deficiencia alimentaria y el alcoholismo. También tenemos genéticas, pueden ser cromosómicas, dentro de ese tenemos el síndrome de Down, la no cromosómica, como la fisura del labio palatina, y la desconocida, que son la progeria. La progeria es un envejecimiento prematuro del niño, es de origen desconocido. Siguiendo con la clasificación, también tenemos la adquirida, que dentro de eso tenemos las infecciones, como ser la rubiola, la sífilis, congénitas y toxoplasmosis. También las heterogénicas, que dentro de eso tenemos el tabaco. Hemorrágica, por ejemplo, amenaza de aborto, y por radiaciones. También tenemos de origen desconocido, por ejemplo, en niños con deficiencia mental. También tenemos pacientes especiales, como ser con capacidades diferentes, pacientes hipertensos, diabéticos, hospitalizados, postquirúrgico y con ACV. Dentro de las manifestaciones bucales que se da con mayor frecuencia en estos tipos de pacientes, tenemos caries, gingivitis, enfermedad periodontal y maloclusión. La caries se da justamente porque este paciente tiene una deficiencia, es decir, una falta de higiene y una dieta saludable. También no visita con frecuencia al odontólogo. Por eso son propensos a tener caries. También son propensos a tener gingivitis y enfermedades periodontales. Justamente puede ser de origen inmunológico, hormonal o celular. Y maloclusiones, que también existen diversas determinaciones genéticas que favorecen el desarrollo de maloclusión. La mayoría de los pacientes con discapacidad, ya sea física o psíquica. Pacientes diabéticos o pacientes con diabetes.
La diabetes es un desorden endocrino crónico, complejo y multifactorial. Se caracteriza por un metabolismo anormal de la glucosa, donde está alterada la secreción de la insulina y además de trastornos metabólicos de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. En cuanto a las manifestaciones bucales que podemos encontrar en un paciente diabético, es la baja incidencia de caries, sequedad bucal y sensación de quemazón en la encía, sangrado y formación de bolsas periodontales, aliento cetónico, que es un aliento característico que se manifiesta en pacientes con diabetes, aparición de éper simple también, otra de las manifestaciones bucales. Dentro de las consideraciones que debemos tener en cuenta para atender a un paciente diabético es siempre citar al paciente a las primeras horas de la mañana, es decir, cuando la glucemia está más estabilizada. Generalmente un paciente cuando es diabético, lo primero que hace es tomar su pastilla antes de desayunar y hacer sus actividades diarias. Generalmente toman su pastilla, eso es para que le estabilice la glucosa. Por eso generalmente citar al paciente por la mañana. No dejar esperar mucho tiempo, por ejemplo, en la sala de espera, porque eso genera estrés en el paciente y eso hace que eleve un poquito la glucosa en sangre. Y también otro factor a tener en cuenta es realizar siempre una mitigación exhaustiva, es decir, explicarle al paciente todos los procedimientos que vamos a realizar, es decir, mostrar y hacer detalladamente los tratamientos que vamos a realizar en ese paciente, para que el paciente así pueda vencer al temor y reducir el estrés. Otra cosa importante es también siempre, si vamos a hacer, por ejemplo, una exodoncia o una endodoncia, siempre trabajar en lo posible con antibióticos, es decir, tener una cobertura antibiótica. Y en pacientes postquirúrgicos que no deben suspender su alimentación, porque generalmente un paciente, después de una cirugía, por ejemplo, nosotros le decimos que consuma alimentos blandos, pero que no deje de consumir. Hay pacientes que te dicen, bueno, ¿qué le parece, doctor, si hoy no como nada, 5 o 6 horas sin comer nada? No, en estos pacientes no es conveniente, porque eso favorece a que se eleve el azúcar. En estos pacientes hay que decirle que no dejen de alimentarse. Otro tipo de paciente, por ejemplo, con accidente de cerebrovascular, esto sucede cuando el flujo de sangre en una parte del cerebro se detiene. Algunas veces se la puede denominar, por ejemplo, ataque cerebral. Y si el flujo sanguíneo se detiene por un poco, por unos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes ni oxígeno. Y lo que pasa con las células cerebrales puede llegar a morir y causar daño permanente. ¿Qué consideración vamos a tener en cuenta para atender a un paciente con ACV? Generalmente citarlo por la tarde, ya que el paciente al despertar y durante la mañana tiende a tener elevada la presión arterial. Las citas deben ser cortas a fin de no estresar al paciente. También debemos crear una atmósfera relajada y usar anestesia local sin vasoconstrictor. Generalmente en este tipo de pacientes siempre hay que realizar una interconsulta con su cardiólogo o médico de cabecera antes de su atención. Otro tipo de pacientes especiales que son el síndrome de Down, que es una patología de origen genético, eh, se da por una aberración cromosómica que genera la trisomía 21. ¿Qué manifestaciones bucales podemos encontrar en este tipo de pacientes? Macroglosia, es decir,
la lengua aumentada de tamaño, el maxilar superior atrésico, es decir, maxilar superior pequeño, generalmente tienen mordida abierta, hipotonía a nivel de los labios, sobre todo los labios inferiores, son propensos a tener enfermedades periodontales y gingivales. Tienen una baja prevalencia de caries, pueden presentar algunas diastemas y pueden tener retraso en la erupción dentaria de ambas denticiones. Otra manifestación bucal que podemos ver en estos pacientes es que tienen mucha hipersalivación, es decir, cialorrea, que me faltó agregar ahí. Bueno, en este tipo de pacientes, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de su atención es, primero, realizar una buena motivación al individuo y a su familia acerca de los cuidados de la higiene y una buena dieta, es decir, una dieta saludable. Siempre tener nosotros como, digamos, odontólogos, tener una actitud preventiva, es decir, suministrar flúor, buscar siempre eh, darle charlas sobre una buena técnica de cepillado al paciente y a su familia para que así pueda disminuir, por ejemplo, caries o enfermedad periodontal que pueda presentar. Y siempre estos tipos de pacientes, las sesiones deben ser cortas para reducir el estrés. Otro tipo de pacientes especiales que son los pacientes hipertensos, es decir, que tienen la presión arterial alta, es aquel individuo que presenta una elevación de tensión arterial de forma continuada por encima de los valores normales. Los valores normales de una presión arterial es 80-120. Mayor a eso, es decir, 140 o para arriba, ya es una persona hipertensa. Se considera persona hipertensa. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta a la hora de atender estos tipos de pacientes? Primero, pedir autorización a su cardiólogo, reducir el estrés y la ansiedad, es decir, no dejarlo esperar mucho tiempo en la sala de espera. Debemos controlar en el caso de que tenga dolor, ¿no? Debemos tener un control óptimo del dolor. Debemos utilizar un adecuado uso de los vasoconstrictores, conocimiento de, por ejemplo, de algún fármaco si está tomando, por eso siempre la interconsulta con su cardiólogo o médico de cabecera. Como le dije anteriormente, las citas no deben ser tan largas, es decir, son citas cortas. En cuanto a la manifestación bucal en estos pacientes es serotomía, es decir, disminución de la saliva, secreción salival. Puede presentar agrandamientos y sangrados gingivales, petequias y lesiones liquenoides. Otro tipo de paciente son los hospitalizados, perdón, que es, por ejemplo, un individuo que se encuentra en un hospital o en una clínica, ocupando una cama con fines de observación, ya sea asistencia, diagnóstico o tratamiento. En este tipo de pacientes, lo que tenemos, algunas consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de realizar una buena higiene bucal es, por ejemplo, higiene de manos, primordial. Vamos a colocar los guantes en un vaso descartable. Vamos a colocar algún antiséptico, como por ejemplo la clorexidina 0,12%. Vamos a envolver el dedo con una gasa embebida con el antiséptico. En caso de que el paciente tenga prótesis, también pasar por la prótesis. Vamos a realizar también higiene de labios y la zona peribucal con esa gasa humedecida con el antiséptico. También torundas de algodón embebidas en solución antiséptica, pasar por el paladar, lengua, cara interna del cabello, encías y dientes. Y en todo caso también utilizar cepillos eléctricos. Paciente con
especial con retraso mental. Digamos, es funcionamiento intelectual general inferior al promedio, que ocurre con deficiencia en la conducta adaptativa y se manifiesta durante el periodo de desarrollo. ¿Qué manifestaciones? Es decir, ¿qué podemos encontrar en estos tipos de pacientes? Mordida abierta, xerostomía, macroglossia, diastemas, hiper- hiperplasia gingival, bruxismo. También son pacientes, pueden ser respiradores bucales, mordida cruzada y también puede presentar un retraso en la erección dentaria. En cuanto a qué debemos tener en cuenta para la atención de estos pacientes, es siempre la interconsulta con su médico de cabecera, realizar una buena motivación en decir, mostrar y hacer, instaurar un tratamiento preventivo, también el control de la dieta, darle una charla sobre técnicas de cepillado, control de la dieta. Bueno, en cuanto a al programa preventivo básico de este tipo de pacientes, tenemos un cuadro, por ejemplo, en a la izquierda sería, están las indicaciones. Indicaciones, en la derecha, acciones. Dentro de las indicaciones van, por ejemplo, la historia clínica, dentro de eso tenemos los odontogramas e índice. Dentro de las acciones vamos a hacer una minuciosa y detallada historia clínica médica odontológica. Establecer una buena relación entre el profesional y el paciente. Realizar una buena motivación. Vamos a observar el estado general del paciente. Vamos a realizar un diagnóstico clínico gingivodental, la oclusión, vamos a observar los tejidos blandos. Ese sería el primer paso de programa preventivo básico para este tipo de pacientes. En el segundo paso, dentro de las indicaciones, tenemos eliminación de la infección y las acciones, es decir, lo que nosotros vamos a hacer es controlamos o control de la biopelícula, digamos, revelado de la misma, con qué, con sustancias revelantes, enseñanza de una buena técnica de cipillado acorde a la edad del paciente. Y en este punto vamos a notar la inactivación. Por ejemplo, si hicieron una inactivación en la pieza dentaria 46, se anota en este paso. Inactivación de la pieza dentaria número 46. Esto en cuanto a la eliminación de la infección. Luego tenemos eliminación de los nichos ecológicos. Dentro de las acciones vamos a realizar selladores de fosas y fisuras, que sea en el surco profundo de molares y premolares, como así también en caras palatinas de piezas dentarias anteriores. En este punto, la acción que vamos a realizar es anotar, por ejemplo, si sellaron la pieza dentaria número 24 y 25, anotan en este punto, la acción que realizamos es selladores de fosa y fisura, la pieza dentaria 24 y 25. Esa sería eliminación del nicho ecológico. El otro paso que es refuerzo del huésped. En este punto, la acción que vamos a realizar es la topicación con flúor. Acá van a poner el nombre completo del flúor que vamos a utilizar en la clínica, que es el gel de flúor, fosfato de sodio, celular, un pH 3,5. Todo el nombre completo va acá. Topicación con flúor. Sería el cuarto refuerzo del huésped, el cuarto paso, digamos. Luego tenemos la nutrición y dieta. La acción que vamos a realizar en este punto es, por ejemplo, explicar la escala de peligrosidad de los alimentos,
Es decir, qué alimentos son más caliogénicos que otros. Todo eso debemos anotar acá. Dar consejos sobre las dietas que deben consumir y que no. Dar un control de por ejemplo, la ingesta de hidratos de carbono. Es decir, reducir la ingesta de hidratos de carbono. En el caso de que consuma hidratos de carbono, vamos a enseñar o a explicar que hay sustitutos edulcorantes. Y en el sexto paso, que es la recitación, esto va a estar, digamos, de acuerdo a la caracterización del paciente, según si es riesgo o actividad de caries o riesgo o actividad de enfermedad periodontal. En este punto lo que vamos a realizar es cada 3 meses o menos, es decir, ¿vale? Ahí vamos, depende de la caracterización, es decir, de acuerdo a cómo ustedes caracterizaron al paciente, van a colocar en las acciones si deben visitar cada 2 o 3 meses, es decir, si es paciente de alto riesgo, si es bajo riesgo, si es con actividad de caries o no. De acuerdo a eso, ustedes van a citar cada 2 meses o 3. Muy bien, ahí tiene la biografía. Doctor, tengo una ¿Alguna? pregunta. Sí, En el caso de que hablamos de pacientes con diabetes o hipertensión, ¿hablamos de pacientes controlados? sí, controlados. Sí, sí, son pacientes controlados. Por eso siempre este tipo de pacientes, eh, siempre realizar la interconsulta con su médico. Es raro que te caiga un paciente hipertenso que no esté controlado. Es rarísimo. Pero sí, son pacientes controlados. Es decir, que toma su medicación diariamente. Bien, doc, ¿Alguna otra? gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos?